Se cuenta de un predicador que tenía la sana costumbre de invitar alguna vez al mes a las personas a un culto que se llamaba Dejémoslo. Y se dice que durante este servicio la gente llegaba para dejar un mal hábito, para dejar un vicio, para dejar alguna situación con la que estuviera él incómodo o pecando contra Dios, hasta que llegó un día una mujer que dijo: pastor, yo tengo algo especial que quisiera dejar. El pastor, intrigado, le preguntó: ¿y qué es? Y ella dijo: la inactividad. Ahora estoy decidiendo comenzar a activarme en el servicio de la iglesia. Esto nos hace recordar lo que Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y es que cuando hablamos de omisión, también decimos que es pecado. Es decir, cuando nosotros no cumplimos con lo que es nuestra responsabilidad. Muchos son los que han emprendido batallas a las que no son llamados. Así que mencionamos cosas como defender doctrina, exorcizar demonios, batallas espirituales, muchas cosas en donde se comprometen con asuntos que no son la voluntad de Dios, y entonces dejan de hacer lo que debieran. Aquí nosotros podemos decir que el Salmo 90:12 tiene razón cuando insiste de nuestras vidas: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos sabiduría al corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, sino elegir nuestras batallas? En primer lugar, analicemos la batalla que no debemos luchar. Y me voy a referir a la historia de Josafat, un hombre que podríamos decir que está entre el cielo y el infierno. Y me voy a referir a 2 de Crónicas, capítulo 17, versículos 3 al 5, que dice: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Encontramos entonces la historia de Josafat, que comienza con un reinado justo, un reinado adecuado, un reinado al estilo de su padre David. Sin embargo, hay un cambio terrible cuando en el capítulo 18, versículo 3, hace alianza con un rey nefasto, Acab, cuando dice: y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Esta decisión fue tan terrible, fue tan desafortunada, que incluso su vida, la vida de Josafat, estuvo en peligro. Porque Acab, traicioneramente, le propuso que él se quedara vestido con sus ropajes reales, en lo que él se disfrazaba para ocultarse. Gracias a que Dios le cuidó la vida, se salvó. Sin embargo, llegando un poco más adelante, ya de regreso a su reino, en el capítulo 19, versículos 1 y 2, se dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda? Y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por esto. Fue algo que definitivamente Dios reprobó. Y aquí nos preguntamos: ¿se sentiría comprometido Josafat con Acab? ¿Qué fue lo que lo orilló a acercarse y aceptar esta unión? ¿Sería un asunto político? Aquí vamos a analizar las batallas inútiles que a veces enfrentamos. La primera de las batallas inútiles es cuando tenemos hijos mayores dependientes de nosotros. Aquí tenemos el peligro de la denominada generación de cristal, que no saben valerse por sí mismos, que son dependientes y siempre inmaduros. Esta generación surgió de nosotros. Nosotros comprometimos su educación, y entonces ellos no pueden valerse por sí mismos. Y a veces estamos luchando sus batallas. A veces estamos luchando sus luchas, y esto es una batalla inútil, una batalla que no nos corresponde. Luz Rodríguez dice con respecto a esto:
Cuando tomas las decisiones por tus hijos, se hacen dependientes e inseguros, lo cual hace que sigan siendo niños a través del tiempo. Amarles implica dejarles cometer sus propios errores para que adquieran sus propias experiencias. Esto coincide justamente con lo que dice Eclesiastés en su capítulo 3, versículo 2, cuando dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Así que entonces decimos, saber cuándo dejarlos es sabio. Esa batalla no nos corresponde. La segunda de nuestras batallas inútiles es con gente necia. Muy temprano, en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice el Señor cuando está viendo el proceder de la humanidad, no contenderá mi espíritu con el hombre. Es decir, no voy a pelear con ellos, no tengo yo que rebajarme, y entonces encontramos que Dios no lucha contra los necios. Dios no ofrece de ninguna manera revelación incluso a quien no quiere entender. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un poco más adelante, el Señor Jesús podemos encontrarlo diciendo en Lucas 8, 18, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Así que tenemos que decir que es una mala inversión pelear con un necio o estar lidiando con un necio. Aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer con sinceridad y con honestidad es, ¿quién es más necio? ¿El necio o quien lucha contra un necio? La tercera de las batallas inútiles es con problemas ajenos. Me voy a referir a Gálatas capítulo 6, versículos 4 y 5, que dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hasta aquí todo está bien, pero un poco antes, en el versículo 2, el apóstol Pablo había dicho, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Se está contradiciendo? No, me parece que lo que está diciendo es que todo tiene un límite. Podemos hacernos cargo, podemos ayudar a las personas, pero siempre tiene todo un límite, porque debemos dejar que las personas resuelvan sus propios problemas. Igual como la independencia que necesitan nuestros hijos cuando empiezan a ser mayores, también las personas necesitan esta libertad para resolver sus propios problemas. Así que el gran problema es cuando les enseñamos a depender de nosotros. Cuando las congregaciones dependen de los líderes, cuando las congregaciones dependen de los pastores, y los condicionamos en su vida personal. Así, la iglesia actual realiza esta forma de proselitismo que le llama cobertura espiritual, que le llama unción, que al estilo de los alcohólicos anónimos, que los hace dependientes, le llaman discipulado. La realidad es que nosotros debemos llevarlos a la madurez. En el libro de El Principito hay una frase que llama mucho la atención cuando dice, hay un cansancio que solo se cura huyendo de la gente que te lo provoca. Así que si nosotros estamos cansados en exceso cada día y no sabemos por qué, posiblemente es porque estamos batallando con problemas ajenos, con problemas que no nos corresponden. Hay un pensamiento de un hombre un poco fuerte, Mark Twain, que dice de la siguiente forma, nunca discutas con un idiota, te rebajará su nivel y te ganará por su experiencia. El gran problema cuando nosotros nos entrometemos a tratar de solucionar las vidas de otros es que ellos no pueden entender, ellos no tienen esta capacidad. Y entonces tenemos que entender que hay cosas que no deben discutirse. Hay cosas con las que no tenemos nosotros que lidiar porque son problemas ajenos, porque son batallas inútiles, batallas que no nos corresponden. Por eso el Señor Jesús lo dijo con latino en Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. Estamos luchando en donde no debemos ni podemos ganar nada. Así que cuidado cuando nosotros insistimos en los problemas ajenos. Analicemos en segundo lugar
la guerra que sí nos corresponde. Y seguimos hablando sobre Josafat. Josafat, que ahora, según el segundo libro de Crónicas en su capítulo 20, ahora tiene una guerra que le corresponde contra Amón y Moab. Y dice en capítulo 20, versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 3, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Dice un poco más adelante acerca del extracto de la oración de este hombre Josafat, versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. El cambio es drástico en Josafat. Ya no va a buscar alianzas, ya no va a buscar resolver las cosas por su propia iniciativa, sino que su decisión es esperar en Dios. Ya no fue con el reino del norte, sino que ahora buscó directamente al Señor. Josafat aprendió la dura lección que le dejó la primera experiencia. Así entonces vemos que la estrategia es lo que había dicho Éxodo 14:14, cuando dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que Josafat cambia de estrategia, porque entiende que no son batallas humanas, sino son batallas espirituales. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de lo que se espera de nosotros como cristianos, teniendo la mentalidad del reino. Dice en Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué es lo que está diciendo? Sino que nos comprometamos a superar el ritualismo y dejar lo que no nos corresponde. Aquello que es inicialmente de la vida cristiana, nosotros debemos de ir a buscar lo que sí nos corresponde. Y aquí vemos algo terrible que está sucediendo hasta nuestros días. Por culpa de no tener la mentalidad del reino, la iglesia está enfrascada en un asunto ajeno, la ley. La ley que no nos corresponde y que nunca nos correspondió. Hablamos e insistimos como la palabra de Dios nos enseña a que nosotros estamos en tiempos de la gracia y no de la ley, e insistimos en rebuscar, e insistimos en regresar. Hebreos lo insiste, cosas que ya debimos haber superado se tienen que dejar atrás. Compartiré lo que dice Isaías capítulo 40, versículos 30 y 31, pasaje muy conocido. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La ilustración que nos muestra Isaías nos enseña a observar lo que nos corresponde, la batalla que tenemos nosotros que enfrentar. Y la insistencia en esta figura del águila tiene que ver porque el águila se enfoca, se concentra en lo que es su propósito. Hay un enemigo raro, ridículo, que tiene el águila, que es el cuervo. Y el cuervo es el único animal que se atreve a subirse sobre el lomo del águila y a picotearla. El águila no pelea contra el cuervo, sabiendo que el cuervo no tiene la capacidad de respirar a grandes alturas y de soportar las atmósferas altas. Lo que hace es emprender el vuelo, y con el cuervo sobre su espalda, poco a poco va perdiendo el sentido hasta que se desmaya y se muere. Esto nos enseña una gran lección. Las batallas que nos corresponden no nos tienen entonces que distraer otras situaciones, sino enfocarnos solamente en aquello a lo que estamos dispuestos. El águila no pierde tiempo ni fuerzas con aquello que no le corresponde. Y en último lugar, analicemos la batalla perdida. Otro personaje, ahora Josías, nos dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 20 al 22. Después de estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure
Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Lo que nos muestra esta triste historia es que un buen rey, un rey bueno, murió por necio, por entrometerse en la batalla que no le correspondía. ¿Qué razón tiene el libro de Proverbios en el capítulo 12, versículo 16, cuando dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente? Prudencia es lo que nos hace falta a los creyentes para no entrometernos en las batallas que no nos corresponden. El apóstol Pablo, hablando de este mismo tema, ahora a los Corintios, en su primera carta, capítulo 6, versículo 7, dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El apóstol Pablo les dice: ¿para qué están perdiendo el tiempo tratando de ver quién tiene la razón? Simplemente déjenlo pasar. Para eso tenemos el perdón. Nosotros los creyentes somos llamados a las victorias y por lo tanto debemos analizar nuestras batallas. Permítame concluir con lo siguiente. Cuando hablamos de jóvenes y viejos hay una ironía, porque reconocemos que hay viejos necios y jóvenes sabios. No necesariamente siempre es así, pero se busca que todos seamos sabios. Porque cuando vamos madurando, se espera que no suceda lo que al bebé en su momento, que se le apreciaba y se le reconocía el ser gordito. Cuando nosotros vamos madurando, ya no se nos dice: ay, qué gordito estás, sino se reconoce qué maduro eres. Así que nosotros tenemos que transformar nuestro pensamiento. Termino con este pensamiento de la autora que ya había yo mencionado. Dice ella: llega un momento en que decides no gastar tu tiempo en quien no lo merece. Te callas más y hablas menos. Evitas lugares incómodos y te sacudes a quienes te molestan. Las batallas se libran donde las fuerzas merecen la pena. Aprendes a vaciar el buzón de quejas y llenarte de lo que te aporta. Aprendes que tu paz no tiene precio y que si vas a la guerra es para ganarla. Así que, si usted quiere ganar batallas, no se meta a todas las batallas, solamente a las que les corresponden. Así, de esta manera, con sabiduría, sabremos nosotros elegir mejor nuestras batallas. Quiera Dios que nos volvamos sabios de aquí en adelante. Que Dios les bendiga.